El proceso psicológico, el proceso psicoterapéutico específicamente, es no solamente un desafío para el individuo que empieza a realizar este trabajo en él, sino que también es un proceso doloroso. Entonces podríamos decir que muchos de los procesos psicológicos o los procesos psicoterapéuticos son procesos dolorosos. Y son dolorosos por muchas razones, que van desde un mal profesional ejerciendo esta psicoterapia, como a las condiciones preexistentes, contingentes y biológicas del paciente. Y es lo que nadie habla, ¿sabes? Me da mucha rabia y frustración ver una cantidad de divulgadores en el área de la salud mental o gente que quiere pretender ser divulgadores en el área de la salud mental hablando sobre el proceso mágico de la psicoterapia. Tomar terapia es mágico, te va a liberar. Sí, pero esto no va a ser tan mágico. Hay una frase que decía Breiner Mena Marmolejo, un amigo, hermano, difusor, psicoterapeuta también, que él decía, el proceso no es mágico, el proceso psicoterapéutico es un proceso, y ya. Y suena muy culero, ¿sabes? Es muy difícil decirle a una persona, o sea, imagínate, yo nunca podría ver un enunciado en un post, en una de estas imágenes de tendencias virales de estos motivacionistas de mierda, diciendo, el proceso psicoterapeuta es un proceso. ¿Por qué? Porque realmente le quita toda la magia, ¿sabes? Es que la gente quiere vivenciar un proceso mágico de psicoterapia y realmente no es un color de rosa, no es una situación, sobre todo cuando hablo de mágico, es porque la gente tiene una falsa expectativa de la psicoterapia. Y es importante, yo tengo una frase terrible, porque yo le digo a la gente que así como existe la psicología positiva, yo tengo una postura negativo-optimista, sí, negativo porque observo todo el entorno del proceso y optimista porque al entender estos factores, poco, porque tampoco se pueden abarcar todos los factores, pues me va a permitir a mí tener una mayor eficacia a la hora de trabajar los procesos psicoterapéuticos individualizados, que es importante dejar claro. No existe un proceso mágico genérico, porque no existen ni los procesos psicoterapéuticos mágicos y mucho menos que sean de tipo genérico. Entonces, la falsa expectativa que se tiene de la psicoterapia es que desde la primera sesión vas a empezar a tener cambios significativos. Muchas veces lo que se hace en la primera sesión es dejar claros antecedentes, poder preguntar por qué estás tomando la terapia, cuál es la búsqueda, cuáles son los objetivos, poder entender si se requiere un diagnóstico. Cuando yo hablaba, a ver, hay muchos factores que hacen doloroso el proceso psicoterapéutico. Uno, porque hay muchos malos profesionales. Tienes que buscar un profesional que tenga una estructura de abordaje, que entienda que los procesos psicológicos no son imaginarios y la única manera de poder evaluar que un psicoterapeuta sea una persona que entiende que los procesos no son reduccionistas ni simplistas, es buscando ver la percepción que tiene de la realidad. Yo hice hace no mucho, perdón, un video que decía charlatanes y ahí ponía y les decía tengan mucho cuidado cuando el psicoterapeuta lo que tenga enmarcado alrededor de su espacio de trabajo sean o creencias religiosas o condiciones de sincretismo y específicamente que venda cosas, porque esa persona asiste acreditada, es una persona que muy probablemente no va a tener los criterios para abordarte porque él cree que su metodología es la metodología única y existente. Preguntarle a un psicoterapeuta si él está casado con un modelo terapéutico. Primero, que no se moleste porque le preguntes eso y segundo, por la forma en que te va a responder. Si él dice, no, yo soy creyente de la teoría, porque usan la palabra teoría totalmente desvirtuada, por cierto, yo estoy casado con la teoría de que la neurología, vamos a ponerle así porque estoy viendo una nevera en este momento, de que la neurología consiste en que todos los días tú te paras, abres la nevera y le dices cosas positivas a la nevera,
pues la nevera, a través de esa nevera tú vas a poder enfriar tus procesos. O sea, estoy haciendo una ridiculez, estoy haciendo una caricatura, pero cuando este tipo de personas que encontramos que dicen yo he diseñado un proceso, yo he diseñado un sistema, yo he diseñado una metodología, es muy difícil encontrar ahorita en este momento a alguien que realmente esté haciendo grandes hallazgos en la parte del abordaje psicológico, que no esté construido sobre otros modelos previamente descritos, estructurados, con metodología. Entonces tienes que entender de que el profesional tiene que tener esa búsqueda. ¿Cuál sería la respuesta más ideal? Bueno, yo no estoy casado con una sola idea. Me baso mucho, en mi caso, como la metodología de abordaje dialéctico-conductual, pero también acepto que existen otras áreas, por ejemplo, depende de la necesidad de mi paciente, yo voy a empezar a dimensionar tu proceso, depende de tus requerimientos. Por ejemplo, vamos a imaginar que el paciente que me está consultando es un paciente con trastornos depresivos. Yo le voy a decir, mira, vamos a empezar a hacer un trabajo de dialéctica, vamos a hacer un trabajo donde tú empiezas a entender los conceptos de la gestión emocional, vamos a empezar a hablar sobre un concepto de cuáles los grados de eutimia, que son los grados de nivelación emocional, que tu fluctuación emocional debería estar dentro de estos rangos, que es lo que se espera del promedio, porque está en base a un promedio humano. Y pues vamos a ver, vamos a descartar en mi caso que tengo, pues sí, una tendencia dialéctico-conductual, pero vamos a hacer un despistaje, voy a derivarte un endocrino para que descarte una condición endocrina. Voy a enviarte, por supuesto, si vemos que tus síntomas están relacionados con otras condiciones, por ejemplo, con el dolor, con la falta de sueño, o por ejemplo, si esta condición depresiva tiene que ver por una ruptura. Entonces, todo depende del marco referencial en el que estemos. Todo depende del contexto epistémico que tenga el paciente. Entonces, por ejemplo, tenemos que descubrir en esa primera sesión qué es lo que está detonando. Por ejemplo, la mayoría de las personas que van a terapia van por un síntoma. Por ejemplo, alguien me dice, tengo insomnio. El insomnio no es pudiera transformarse en una condición crónica, por supuesto, pero el insomnio por lo general está asociado a otras condiciones. Es que estoy depresivo. La gente habla de depresión a un estado agudo de tristeza que no necesariamente es depresión. Entonces, lo que tenemos que es descartar, tenemos que encuadrar, tenemos que hacer un diferencial de diagnóstico. Y si una persona no es capaz, si un profesional no es capaz de abordar esto, pues no vas a poder empezar a establecer un proceso paulatino de superación. ¿Vale? La mayoría de las personas, por ejemplo, van descubriendo cosas a lo largo de la terapia. Y eso es lo que es más doloroso para los pacientes. Descubrir cosas y sobre todo asumir la responsabilidad de lo que les compete. Por ejemplo, muchos pacientes tienen condiciones asociadas a conductas que aprendieron en la infancia, a situaciones traumáticas de su infancia o a situaciones que ni siquiera pueden controlar. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes vienen somatizando, algunos, no estoy hablando de la mayoría, muchos vienen por condiciones orgánicas, que eso es un tema totalmente aparte. Cuando hablo de condiciones orgánicas, estoy hablando de un trastorno que genera conflictos en la percepción de la realidad y en la gestión emocional y en muchos otros aspectos, porque no puedo en unos minutos poder hablar de todo esto. Pero vamos a hablar de otras personas que vienen por un factor detonante y resulta que son cosas que no pueden controlar y esperan que en la psicoterapia, en la sesión, uno les dé fórmulas mágicas para abordar este tema. Y por lo general, la única manera saludable de abordar psicoterapéuticamente estas situaciones es responsabilizando al paciente de lo que le toca. Por ejemplo, la infidelidad, que es un tema recurrente a través del duelo en terapia. Mira, me fueron infiel. Y la pregunta está, ¿sigues con la pareja? Sí. ¿Esta otra persona está dispuesto a tomar terapia de pareja? No. ¿Tú estás dispuesto a perdonar? ¿Sabes? ¿Te estás dispuesto a hacer un proceso
que con el tiempo te permita descubrir si eres capaz de perdonar la infidelidad? Sí, bueno, ahí se hallaba encausado. ¿Sí? ¿Qué vamos a poder ayudar? Pues si podemos ayudarle con estrategias de superación del duelo, de poder identificar esto, pero no podemos responsabilizar al consultante, al paciente, de lo que a la otra persona le toca hacer. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal sería que vinieran los dos a terapia. Y es allí donde viene la falsa expectativa. Yo, haber sido víctima de la infidelidad, voy a terapia, pero voy a terapia para resolver mi dolor o para resolver el problema de la relación. Y eso es el constante conflicto que tiene los procesos terapéuticos. Voy a que tengo problemas de sueño, que me siento totalmente irascible, que estoy completamente despistado, ¿no? Tengo problemas de atención. Ahora, pero resulta que es una persona que consume cannabis, es una persona que tiene una vida conflictiva, que tiene tiene una pésima higiene del sueño. Entonces, el problema está en cuando uno le plantea el proceso. Y uno le dice, mira, sabes que identificando sí, tienes un problema de insomnio, pero no porque no tengas una buena inducción del sueño. Lo que tú tienes es un conflicto de hábitos. Entonces tenemos que empezar a cambiar los horarios, el uso de las pantallas, la alimentación, el que tengas que suspender X o Y sustancias psicoactivas. Y es allí donde se vuelve un conflicto, porque la gente cree que el psicoterapeuta va a tener frases mágicas. Cuando vienen personas con problemas de dependencia, pues ellos quieren escuchar en nosotros que ellos tienen la razón, que el consultante tiene la razón y que el otro es una pésima persona, pero que uno les diga qué deben de hacer y uno simplemente los puede responsabilizar de lo que a ellos les puede competir, ¿sí? Lo que ellos pueden hacer. Entonces, ahí es donde entra el conflicto de tomar terapia. Porque la estructura, primero, pues se tiene que tener una capacidad diagnóstica muy buena por parte del profesional. Pero, por más que el profesional esté capacitado, por más que el profesional tenga una estructura sólida de abordaje, por más que el profesional pueda conseguir un proceso de adherencia a la psicoterapia, el problema está en el proceso, en la estructuración, en las herramientas. Uno va a ir proporcionando gradualmente elementos que apliquen en sus vidas, en las situaciones, por supuesto, que necesitan. Y muchas veces, incluso si vemos la necesidad de un acompañamiento farmacoterapéutico, lo vamos a recomendar. Pero la mayoría de la gente o está negada a un tratamiento farmacológico o está negada a una modificación de hábitos. Y es allí, y yo lo entiendo, quiero que comprendan que ese es el juicio. Me da mucha rabia cuando los profesionales dicen que es culpa del paciente que está así. Es que casualmente lo que ha construido estructuralmente toda su problemática es lo que vienen a tratar en terapia. Y al abordarlo, pues es tan complejo porque el paciente está inmerso en esa situación y llega a colarse y llega a transformarse en su identidad. Y es muy difícil para una persona que siempre ha obviado, siempre ha evitado, nunca ha podido identificar ciertos patrones de conducta, empezar a cambiarlos súbitamente. Y tanto hay malos psicoterapeutas porque tienden a frustrarse, que ya es ridículo, pero también tenemos a estos pacientes que al momento de trabajar se frustran. O sea, los pacientes se tienden a frustrar porque no ven la evolución inmediata. Y ese es otro desafío enorme. Entonces vamos a darle como una estructura a esto que estoy diciendo. Entonces, la primera barrera de este proceso es las pretensiones mágicas que se tienen de la psicoterapia, que están vendidas por charlatanes, por supuesto. La segunda es que haya un profesional que no tenga capacidad de hacer un diferencial de diagnóstico, que no sea capaz de encasillar o de encuadrar ciertos comportamientos que son los que se deben de trabajar y específicamente desplazar qué o qué no puede asumir él como profesional. Por ejemplo, a cuál debe derivar, a dónde debe remitir o qué debe descartar, porque tiene una visión acientífica de la psicología y una visión totalmente distorsionada de la psicología, haciendo creer que la psicología es religiosa, es mágica, es metafísica, es imaginaria, ¿sabes? Muchos profesionales de la salud mental,
confunden lo psicológico con lo imaginario y no entienden la interrelación que tienen con el todo. ¿Saben? Nosotros los humanos somos todo lo externo, lo interpersonal, y todo lo interno, intrapersonal, hablando esto desde nuestro cuerpo. ¿Saben? Todo nos afecta. El entorno social es parte de nosotros. La forma en que interactuamos, los vínculos, la forma en que comemos, todo esto. Y cuando una persona tiene una visión sesgada, un profesional tiene una visión sesgada, pues es imposible que pueda abordar el tema desde una manera amplia. Quiero que entiendan que los conceptos son tan inmesurables que se nos escapan de las manos a todos los profesionales, pero el problema está en que hay unos que lo hacemos menos mal. Suena horrible, ¿cierto? Pero hay unos que tenemos un conocimiento un poco más amplio y podemos abordarlos desde esa manera, contemplando primero la base, el factor biológico. El segundo, pues, basa en esa percepción errada de que el proceso es mágico. Como dice Breiner, el proceso es el proceso, no es un proceso mágico. Y eso le quita todo lo místico al abordaje psicológico, a la estructura psicoterapéutica, porque el paciente quiere cambios radicales en muy corto plazo, y tanto por condiciones de neuroplasticidad, y ahí entra otra vez el factor biológico, el ser humano tiene una dificultad, una resistencia a ejercer cambios, porque el ser humano tiende a la certidumbre y tiene una dificultad enorme con la incertidumbre. Tanto así de que podemos sobrevivir a años de trabajos. Es muy loco visto desde la condición mental, biológicamente hablando, de que alguien puede durar 25 años en un trabajo de mierda. Y hay muchas personas que logran jubilarse en los trabajos que odian. ¿Por qué? Porque se vuelve una certidumbre. Porque es más fácil esto a saber que esto predice. ¿Sabes? Nosotros tenemos una tendencia a buscar cosas que nos parecen ciertas. Y es contraintuitivo porque todo en el universo no tiene certeza. Todo está en una constante incertidumbre. Podemos medir, podemos hacer un lenguaje, podemos semantizar, pero realmente no hay nada concreto. Constantemente estamos reevaluando y se debe de hacer así. Entonces el paciente tiene mucha dificultad de emplear un nuevo modus vivendi, y yo lo comprendo y es natural. Y entra el factor de la frustración, tanto por el profesional de la salud mental como por el paciente. Uno de los elementos también aquí a entrar es los factores que perturban la distorsión, perturban o distorsionan la cognición o la gestión emocional. Muchos de los pacientes no aceptan que tienen una condición. Muchos de nuestros pacientes no aceptan que tienen un diagnóstico como pacientes depresivos, con trastorno afectivo, o son ciclotímicos, o tienen un trastorno limítrofe de personalidad, o tienen una cantidad de factores que pudieran ser. Por ejemplo, en mi caso, que trabajo en el área de consumo de sustancias psicoactivas, en las conductas peligrosas, en los trastornos de adicción como tal, los pacientes no aceptan que tienen un problema, entonces quieren hablar de los factores consecuentes del consumo, más no que lo causa el consumo, aunque el consumo en sí mismo es un síntoma más. Y es ahí donde se presenta el problema, porque la mayoría de la gente asume que la adicción es el conflicto, la sustancia es el problema, pero la sustancia a la vez pasa a ser una sintomatología que desencadena otras consecuencias que reafirman y se transforman en un círculo vicioso. Y en la frustración nadie hace nada, porque el trabajo del proceso psicoterapéutico consiste en una estructuración de virtudes, de círculos positivos, de círculos sanos, no de círculos viciosos, ¿no? Entonces ahí es importante dejarlo claro. Entonces, parte de lo que a mí por lo general se me critica, porque soy negativo y no doy elementos. Entonces, cosas a considerar, uno como profesional, para los profesionales que están viendo este video, ampliar su visión de la psicología, ampliar la visión del conocimiento humano, basarse mucho en la antropología, en la biología, en cómo funciona la psicología, ¿sí? Antropológicamente hablando, la parte social, ¿sí? Ver el ser humano en su multidimensionalidad, de manera que ustedes puedan entender que el factor biológico cómo permea hacia los demás y cómo lo psicológico permea hacia lo biológico. Eso para los profesionales. Para las personas que están buscando ayuda, realmente construir una postura de humildad, llamémoslo así, suena horrible, pero entender que los procesos impuestos por el psicoterapeuta no buscan lastimarte.
Y es complicado, ¿sabes? Es que el problema es que aquí el peso lo tiene más el psicoterapeuta en la hora de la adherencia. Y por ejemplo, si tú estás tomando este video, estás viendo porque quieres tener herramientas para tomar terapia, trabaja en la terapia. Haz lo que el psicoterapeuta te pide, por supuesto, con recelos, ¿no? Primero, cuando tú descubras que el psicoterapeuta realmente tiene una búsqueda, empieza a trabajar lo que él te exige. Las modificaciones, empieza a hacerlas gradualmente, ten expectativas alcanzables, semanales, ¿sí? Trata de tomar mínimo 2 sesiones por mes. Sobre todo, estoy hablando cuando hay fases agudas. ¿Sabe? Hay mucha gente que puede ir a terapia una vez al mes y está bien. Pero si estás pasando por algo que te está generando muchos conflictos, la única manera es tener un monitoreo constante de la evolución y hacer pequeños avances. No esperes grandes resultados. Suena horrible y sé que parece mediocridad, pero la única manera de poder ir evolucionando en los procesos psicoterapeutas son evoluciones graduales. O sea, y escucha al terapeuta cuando te felicita. Y eso es algo muy importante que debes de escuchar en el profesional, que el profesional sea capaz de evidenciarte, de contrastar, de ponerte a ti frente a tus propios resultados, así se vean pequeños, no que él lo busque invisibilizar. Todo lo contrario, los procesos tienen un tiempo. Sí, depende de la situación, pero la mayoría de los procesos llevan un tiempo, llevan un ritmo, llevan una búsqueda, llevan unos logros por alcanzar, excepto que sean las patologías muy severas, pero la mayoría de los pacientes deberían tener un ritmo terapéutico y una evolución terapéutica. Tienes derecho a cambiar de terapeuta, tienes derecho a cuestionar al terapeuta, tienes derecho a pedirle al terapeuta que te diga hacia dónde vas, tienes derecho a sentirte cómodo con él o con ella, depende de lo que sea. Entonces, esa es parte, ¿sabes? Quiero que entiendan de que es un proceso desafiante, la psicoterapia o los procesos de recuperación, llamémoslo así, en cualquiera de los ámbitos, van a ser siempre un proceso desafiante que desde mi perspectiva es desde el conocimiento. Entonces trata de ir empapándote en el lenguaje adecuado para describir todo lo que te está pasando, de manera de que esas propias estructuras semánticas te den un contexto epistémico de tu realidad. Yo sé que es muy complicado y lo voy a traducir. Pues dijo un amigo, dímelo en cristiano. Cuando tú aprendes a describir todo lo que te sucede, ojalá pudiéramos, pero cuando uno pueda describir al menos lo que te rodea, cómo te sientes, poder hablar de lo que sientes desde una perspectiva neutra, con una gestión emocional adecuada, pues por supuesto vas a poder observar el panorama de tu vida desde otra perspectiva porque ya has entendido el lenguaje, ya lo puedes leer y ya no se te hace tan difícil poder comprender muchos factores. Entonces, ese es el trabajo en psicoterapia, que para mí realmente al final sigue siendo mágico. Yo sé que esto va contra lo que dice Breiner, pero es un proceso dolorosamente mágico, que la magia viene después, que la magia viene con el tiempo, y es lo que muchos de los pacientes no quieren escuchar y que la mayoría de los charlatanes motivacionistas venden. La psicología es fácil, todo es rápido en 4 y 5 pasos, y no es verdad. Primero, ni siquiera vamos a saber cuántos pasos vamos a dar, y que el desafío ni siquiera es correr un paso a la vez, es un pequeño avance a la vez, es 0,1, 0,2, 0,3 hasta llegar a 1. Y eso es lo que nadie habla, que el proceso es un proceso que se requiere estructuración. Y para eso tienes que tener un profesional que tenga estructura y tú estar dispuesto a asumir esa estructura. Cuídate mucho y te deseo lo mejor en la terapia. Espero que mejores, espero que tu vida vaya cambiando paulatinamente y que seas una de esas personas que andan por el mundo difundiendo de que tomar terapia es importante y que tomar terapia te ayudó a tener una mejor percepción y calidad de vida. Cuídate mucho, te quiero mucho.